Estamos grabando. Vamos a poner aquí de pin y vamos a compartir el host. Make host. Bueno, Tami, yo me voy a quedar, si cuando ponga silencio me voy a quedar sin sonido. Ay, te silencié. Perdón, Cata, perdón. Perdón. Abre nomás. Abre, dale, perdón. Ya, súper. ¿Ven mi pantalla? Cuéntenme por el chat. Cata, abre nomás. Y voy a decir algo. Ay, chuta, ya, perdón. Yo te activo. ¿Listo, Cata? Voy a activar. No, pero tranqui, dale nomás. Yo me desactivo el mute y me voy a quedar en silencio porque no lo voy a poder reactivar, pero al final lo puedo activar de nuevo. Ya, Aquí perfecto. es tuya, por favor, el micrófono es tuyo. Gracias, Cata. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas. Bienvenidas a esta clase, a esta mini clase o nano clase de astrología, porque la astrología es infinita. Para quienes están acá y no me conocen, mi nombre es Tamara Muñoz, soy astróloga, soy maestra de 5 sistemas de Reiki, instructora de Kundalini Yoga, manejo radiestesia, cruz egipcia, maestra de registro akáchico, bastantes saberes esotéricos, pero el que hoy nos convoca es la astrología, disciplina que estudio hace 2 años y en la cual estoy especializada en infancia y en tránsitos. Lo que vemos acá en la pantalla es una carta natal, a la cual obviamente se le borró el nombre de la persona, y lo que hoy nos convoca es un acercamiento a la carta natal como mapa del alma. Lo primero que vamos a aclarar y a comprender es que la astrología hoy en día, cuando ustedes escuchan de seguro a mi astral, cuando escuchan a Pablo Flores o a cualquier astrólogo, escuchan que dice habla de Venus, habla de la Luna, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese enfoque que se nos está mostrando es el enfoque occidental tropical de la astrología. ¿Qué significa eso? Que se nos está mostrando la astrología en función de la Tierra como eje central. Por eso es tan importante cuando tú tomas tu carta natal tener tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento y tu ciudad de nacimiento. Porque es la proyección del cielo hacia la ciudad en la cual tú naciste. ¿Ya? Eso es lo primero. Acá arriba no se ve porque yo borré los datos de esta carta por privacidad de la persona, pero cuando tú quieres leer tu carta natal debes tener tu fecha, tu hora y tu ciudad de nacimiento porque es una proyección del firmamento hacia la tierra, hacia la ciudad específica donde tú naciste. Antes de continuar, si van a compartir algo en redes sociales, me etiquetan con mis redes. Yo tengo 2 Instagram, uno es quiérete.cl, que es el más grande, y el otro es la Tami de Quiérete, se lo estoy poniendo en el chat, por si me quieren etiquetar. Entonces, en ese contexto, cuando Pablo Flores habla de astrología, cuando mi astral habla de astrología, se están refiriendo a la astrología occidental tropical. ¿Por qué hago esta aclaración inicial? Porque hay otra rama de la astrología, que es la astrología de la India, denominada astrología védica. No sé si alguien acá ha escuchado sobre esa astrología, lo puede contar por el chat, y por el chat me pueden ir haciendo todas las preguntas que quieran. Ya yo las voy respondiendo todas. Soy profesora de profesión, profe de lenguaje. Fui 12 años profesora en colegios y en educación superior. Y hace 8 meses recién estoy 100% dedicada a Quiérete, pero hace 3 años que fundé Quiérete.cl. Entonces, la astrología védica habla de el lugar donde están las estrellas en función del firmamento, no en función de la Tierra. Entonces, si tú te lees tu carta natal védica, todo esto cambia radicalmente. Tienes otro signo solar, otro signo lunar, porque también la astrología responde a la concepción del mundo que tiene la cultura donde la astrología nace. ¿Y dónde nace la astrología? Esta es una respuesta muy difícil de definir, pero a grandes rasgos sabemos sí que los egipcios y los sumerios observaron el cielo rigurosamente. Sin embargo, ahí tenemos 2 opciones, ¿no? Podemos creer que los sumerios y los egipcios observaron el cielo sin tecnología y llegaron a esto, o podemos creer que lo que yo creo, y lo que sé que la Cata también cree, que quizá maestros de otros planos traspasaron este conocimiento a la humanidad. Esa es la visión que yo tengo, porque la verdad es que hacer una
observación del cielo tan detenida para determinar esto que estamos viendo acá, que es un radix, ese es el nombre técnico, radix, es complejo. Las primeras cartas natales de las que se tiene registro son cartas natales de los sumerios y de egipcios, y ya estaban dibujadas de esa manera, circular. Por lo tanto, la carta natal es el mapa del alma de una persona. Podríamos considerar que es el portal que se abre a nivel cósmico para que tu alma encarne, para que tu alma se haga cuerpo. Sin embargo, desde la perspectiva yógica, creemos que Kundalini en específico, que soy yo instructora, que el alma ingresa al cuerpo en la semana 16 de gestación. Por lo tanto, el cuerpo ya tiene alma, pero se encarna en la 3D, por así decirlo, este plano terrenal. Delante estuvieron con Elena, no sé si Elena le habló de los planos de existencia, pero este plano, el plano 3D, en este plano se encarna ese día a esa hora. Por eso es tan importante la hora. También aproximadamente cada 3 minutos la carta se mueve 1 grado. ¿Y qué es 1 grado? Es una rayita de estas. Entonces, si yo tengo una diferencia de ya 10 minutos, tengo 3 grados de diferencia. Y eso puede mover un planeta de casa. En el caso de este ejemplo que estamos viendo acá, este Neptuno perfectamente podría pasar de estar en la 6 a estar en la casa 7. Entonces, reitero que esta es una nanoclase de astrología, porque la astrología es bastante extensa de estudiar, pero lo que vamos a analizar acá es la carta natal como mapa de alma y como brújula un poco para saber hacia dónde ir. Todas nosotras sabemos nuestro signo solar. Cuando tú dices que eres Libra, que eres Tauro, que eres Géminis, te estás refiriendo a ese pequeñito círculo que está ahí. Eso es tu signo solar. Y es muy probable, y altamente probable, que cuando tú digas que eres Géminis o que eres Libra o que eres Capricornio, quizá algunas cosas te resuenen respecto de lo que se dice de tu signo, pero es posible que haya muchas otras que no te resuenen, que no te hagan tanto sentido. ¿Por qué? Porque lo que tú eres, todo lo que tú eres, está conformado por tu signo solar, por tu ascendente y por absolutamente todos los planetas que vemos acá. Sin embargo, en astrología, si uno se pusiera a sacar todos los asteroides del cielo, créanme que en esta carta no habría espacio para verlos, porque son muchos. Pero la gran mayoría de los astrólogos sacamos a Quirón, que es un asteroide, un mini planeta, que es ese icono que ven ahí, y Quirón representa un dolor o una herida. Y el otro factor de la carta natal que estamos viendo acá, que no es un planeta, es el nodo norte o el nodo real, que está ahí, que es un aspecto de la luna importantísimo, porque a nivel kármico representa la evolución de tu alma. Por lo tanto, la personalidad se tiñe y se vendría siendo una mezcla bien perfecta de todos estos planetas, pero principalmente de dónde está tu signo solar, dónde está tu ascendente y de los planetas que hay en la casa 1. Esta es la casa 1. Estas como franjas de pizza son las casas. Son 12 casas a lo largo de la carta natal, como podemos ver acá, y cada casa le pertenece a un signo, donde la casa 1 le pertenece a Aries, la casa 2 a Tauro, la casa 3 a Géminis, la casa 4 a Cáncer, la casa 5 a Leo, la casa 6 a Virgo, la casa 7 a Libra, la casa 8 a Escorpio, la casa 9 a Sagitario, la casa 10 a Capricornio, la casa 11 a Acuario y la casa 12 a Piscis. Por lo tanto, cada casa es plausible de ser leída a la luz del signo que la gobierna, por así decirlo. Entonces, estas casas o pedazos de pizza, por así decirlo, a grandes rasgos los planetas que están en la casa 1 van a teñir mucho mi personalidad, muchísimo. ¿Qué significa eso? Que si tú eres Capricornio, por ejemplo, de Sol, pero tienes Saturno en la casa 1, perdón, Saturno es el regente de Capricornio. Si eres Capricornio, pero tienes Neptuno en la casa 1, tu personalidad va a cambiar por completo. ¿Y qué planetas cambian por completo tu personalidad en la casa 1? Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que son los planetas más lejanos a la Tierra y por ende tienen mucha influencia. ¿Ya? Saturno, por algunos astrólogos, considerado un planeta social, por otros un planeta personal. Los planetas personales son aquellos que están más cerca de la Tierra. Hay grupos de planetas. Por lo tanto, la Luna es considerada un planeta personal, por ejemplo. Venus es un planeta personal. Acá vemos a la Luna, por ejemplo. Acá tenemos a Venus. Acá tenemos a Mercurio. Y acá tenemos a Marte. Esos son planetas personales de gran influencia en la personalidad. Además, son de tránsito bastante acelerado. Por lo tanto, es muy probable que tú no tengas la misma Venus que tu pareja o que tus hijos, porque son planetas que se mueven relativamente rápido. Sin embargo, cuando ya nos vamos a Plutón, por ejemplo, Plutón está aproximadamente 15 años por signo.
Y Plutón es un planeta que rige la evolución de la humanidad. Por ejemplo, la gran mayoría de las que estamos acá, nacidas entre 1983 y 1998, somos de la generación de Plutón en Escorpio. Y es posible leer a la humanidad en función del Plutón que tiene. Y eso es súper interesante de ver. Nuestros padres y abuelos, por ejemplo, son de las generaciones de Plutón en Virgo y en Leo. Y Plutón, a muy grandes rasgos, porque insisto en que esto es una nanoclase de astrología, es un planeta donde yo me transformo, me muero, algo que para mí es de vital importancia. De hecho, si nos vamos al mito de Plutón, Plutón es Hades, señor del inframundo, que rapta a Perséfone y a punta de violaciones hace que Perséfone se enamore de él. Ese es Plutón. Esa profundidad, esa intensidad humana, es posible leerla en oleadas en la humanidad. Entonces, la generación que viene antes de la nuestra, de Plutón en Escorpio, es la generación de Plutón en Libra, y la generación anterior, Plutón en Virgo, y así sucesivamente. Actualmente tenemos a Plutón en Capricornio. ¿Qué va a significar eso? Que se está rompiendo, transformando, muriendo la estructura. Capricornio simboliza la estructura, la tradición. Por eso todos los astrólogos y brujitos creemos que el sistema económico va a colapsar de aquí al 2024 a más tardar. Porque en el 2024 entra Plutón en Acuario. Y la última vez que Plutón estuvo en Acuario fue la Revolución Francesa y fueron las independencias de todos los pueblos de Latinoamérica. Juan, siempre que está Plutón en Acuario, trae grandes revoluciones a nivel mundial generalmente y trae grandes cambios, porque Acuario está conectado con la energía del colectivo, con la energía del grupo, y Plutón con algo que para mí es de vida o muerte. Por lo tanto, ese es el gran cambio y ya donde la mayoría de los astrólogos creemos que ya vamos a estar con los dos pies al interior de la era de Acuario, de lo cual sin duda han escuchado mucho. Entonces, ¿cómo yo leo eso en mi carta natal? Mi carta natal va a hablar, vamos a decir que cada planeta es como un personaje. El Sol es lo que tiene que brillar más de ti, tu identidad, lo que más se tiene que ver y notar. El ascendente es tu máscara, pero no en el mal sentido, es lo que surge a la vista cuando tú interactúas con otras personas. Por ejemplo, yo tengo ascendente Cáncer, esta no es mi carta, pero es bastante similar a la mía. Yo tengo ascendente Cáncer, lo que más salta a la vista de mí es Cáncer cuando la gente interactúa conmigo. Por eso con la Cata nos llevamos tan bien, porque la Cata tiene Júpiter en Cáncer. Júpiter en la mayor expansión. Entonces, el Sol, como yo brillo, ¿a qué vine a brillar? El signo y la casa donde está mi Sol es a lo que yo vine a brillar, cómo yo vine a brillar en el mundo. El ascendente es como mi interfaz para compartir con el resto, para interactuar con los demás. Y el ascendente, cuando no lo queremos ver, generalmente nos cuesta verlo antes de los 29 años, que es el primer retorno de Saturno. Cuando no lo queremos ver, la vida nos manda gente que encarna este ascendente. Hay ascendentes que son súper intensos, como Escorpio y Capricornio. Porque que la vida te mande gente Escorpio se puede sentir muy rudo, porque Escorpio está vinculado con la intensidad, o que la vida te mande gente Capricornio, que está vinculado con la tradición. Hay signos que son un poquito más densos que otros, pero en astrología nada es malo ni nada es bueno, simplemente tú eliges vivirlo en su alta o baja vibración, esto de acuerdo a la perspectiva terapéutica de la astrología, considerada por Jung principalmente. Generalmente, Carla, tu personalidad es una mezcla bien bonita de tu Sol, tu Luna y tu ascendente. Por eso la gran mayoría de los talleres de astrología inicial hablan de Sol, Luna y Ascendente. De hecho, yo el que voy a dar en agosto de astrología, el primer mes va a ser solo Sol, Luna y Ascendente. El Sol es como yo vine a brillar, el Ascendente es mi interfaz para interactuar con los demás. Y la Luna es mi mundo emocional. ¿Dónde están mis emociones? ¿Cómo son mis emociones? ¿Cómo me expreso emocionalmente? Representa más cosas también la Luna, el vínculo con tu mamá, tu infancia, tus apegos emocionales. ¿Qué cosas si te la quitan te da pataleta? Eso es la Luna. Entonces nuestra personalidad es una mezcla entre Sol, Luna y Ascendente, con muchos matices, como por ejemplo Marte, que es tu guerrero personal. Marte es como tú peleas, cómo vas por tus objetivos, cómo discutes. Eso es Marte. Venus es como tú seduces, cómo conquistas, cómo atraes también. Por lo tanto, en ese escenario, cada planeta va a ser un personaje. El Sol es como yo brillo, la Luna es mi mundo emocional, el ascendente es mi interfaz con el mundo, Marte es como yo peleo, guerreo y voy por mis objetivos, y Venus es como yo seduzco. Podríamos decir que lo femenino está encarnado por la Luna y por Venus, pero son polaridades distintas, porque la Luna es la nutrición y Venus es la seducción.
De hecho, cuando Luna-Venus están bien aspectadas en una revolución solar, es fijo que la persona ese año se embaraza, porque es como que compatibiliza su polaridad femenina con su capacidad nutricional. La revolución solar es una carta que uno se lee en cada cumpleaños para ver lo que trae ese año para ti, y es como bien brujito, porque es súper predictiva. Ahí se lee el ascendente que va tocando cada casa. Entonces, tenemos esos planetas que son los personales junto a Mercurio, que es nuestro relacionador público, nuestra mente lógica y cómo comunicamos. Un Mercurio mal aspectado es culpable de que quizá a ti te cueste comprender cosas, por ejemplo, quizá seas más lenta para aprender, y eso se ve claramente en la carta natal. Por ejemplo, personas que tienen dificultades para hacerse entender con claridad, lo más probable es que tengan un Mercurio mal aspectado. Personas a las que les cueste discutir, un Marte mal aspectado. ¿Qué significa mal aspectado? Que puede estar en un signo en una casa que no les es cómodo. Por ejemplo, Marte es un planeta de fuego. Si está en una casa de agua, Marte va a estar mal aspectado. Las casas de agua son las casas de los signos de agua. La casa 4, la casa 8 y la casa 12 en específico. Lo mismo si Marte cae en un signo de agua. Marte en Piscis, Marte en Cáncer, Marte en Escorpio. Marte en Escorpio no sé si está tan mal aspectado. Marte en Escorpio es como bien peleador igual, porque Escorpio tiene doble regencia. Está regido por Marte y por Plutón. ¿Por qué pasa eso? Porque Plutón fue descubierto hace aproximadamente 300 años recién. Entonces, antes no se conocía a Plutón. Y Venus también puede estar, y bueno, cualquier planeta puede estar mal aspectado en realidad. Venus también puede estar mal aspectada, por ejemplo, en casas de tierra. En la casa, por ejemplo, en la casa vinculada a Tauro, en la casa 2 no está tan mal aspectada porque está vinculado con el dinero, pero en casa 6 o en casa 10 puede ser una Venus un poco materialista. No significa que sea malo, pero sí significa que ese personaje le va a costar actuar. Los Martes de fuego, Lore, están todos exaltados. Los Martes en agua están todos en caída, como se dice en astrología. Pero habría que ver un montón de factores más, porque la carta, esto que vemos acá, las líneas, se llaman aspectos. Entonces, quizá, por más que tu Marte esté en un signo y en una casa de agua, si está limpio, si no tiene ninguna rayita, está bien aspectado, igual habría que ver. Por eso, finalmente, es súper irresponsable decirle a la gente algo con su signo solar solamente. Es muy irresponsable, porque el signo solar es un aspecto de la carta natal, es eso. Y ver planetas sueltos también es difícil porque hay que ver la totalidad de la carta. Hay que ver, por ejemplo, en qué casa cae, el regente de esa casa donde está. Por ejemplo, la casa 9 es regida por Sagitario y el regente es Sagitario Júpiter. Para saber cómo la persona fluye con su casa 9, habría que ir a mirar dónde está su Júpiter y qué aspectos tiene su Júpiter. Por lo tanto, efectivamente, interpretar una carta natal es un arte y no es algo que uno aprenda en un curso de 2 días, ni de 3 días, ni de 4 días. Son meses, la verdad, como mínimo. De hecho, yo planificando mi diplomado de astrología calculo como mínimo 7 meses para que una persona aprenda a interpretar. Básicamente las líneas son aspectos, Lore, y los aspectos rojos son aspectos a trabajar, aspectos tensos, considerados por los astrólogos antiguos como debilidades o cosas malas de tu carta natal. Según un astrólogo medieval, una carta con aspectos rojos o llena de aspectos rojos era de una persona que nunca iba a surgir en la vida, que nunca iba a evolucionar. Pero Jung da vuelta por completo eso. Las líneas azules son talentos y las líneas verdes punteadas o las líneas negras punteadas son aspectos menores, que solamente se leen en cartas de niños de hasta 7 años. Son aspectos que uno pierde conforme uno va creciendo. Por ejemplo, cuando esos aspectos que uno tenía cuando era chica, que uno cuando chica, por ejemplo, era muy extrovertida. Y eso lo fuiste perdiendo. Lo más probable es que eso haya sido un aspecto menor. Yo tengo una pregunta. ¿Qué significa tener muchos planetas en una casa? Eso es un stellium. Cuando uno tiene, por ejemplo, acá 3 planetas en la casa 6, es un stellium. ¿Y qué es un stellium? Que hay muchos desafíos. Va a depender de qué planetas hayas ahí. Por ejemplo, hay planetas que se llevan muy bien entre sí y planetas que se llevan muy mal. Por ejemplo, este stellium que está acá es un stellium complejo. Porque está Saturno, señor de la tradición y el orden, al lado de Urano, que es tu personaje alocado, único, diferente, rebelde, y al lado de Neptuno, que es la espiritualidad y lo ilógico. Entonces, este stellium es un stellium complejo. Lo más probable es que a la persona dueña de esta carta, la casa 6 le cueste. Y la casa 6, en el fondo, es la casa del orden, la casa de las rutinas.
Yo tengo todo en casa 9, 10, 11 y 12 nada más. No, Fran, habría que ver tu carta, pero si tienes 3 o más planetas en un mismo signo o casa, es un stellium. Y hay astrólogos que analizan los stellium y les dan mucha importancia y otros que no. Depende del astrólogo con el que tú vayas. Lorena, lo que me estás preguntando es muy difícil de responder porque tendría que ver un montón de cosas más de tu carta. Sí te puedo decir que de buenas a primeras tu personalidad tiene mucha agua y eso te hace muy sensible. Pero tendría que ver cómo está aspectado Plutón, que es el regente de Escorpio, cómo está aspectada la Luna, que es la regente de Cáncer, qué aspecto forma, con qué planetas, en qué casa está tu Sol. El ascendente siempre es la cúspide de la casa 1. Por lo tanto, en el fondo, dar opiniones de cartas natales con aspectos incompletos es muy irresponsable, muy irresponsable. Hay que ver la carta completa, es la única manera. Tengo 5 planetas en casa 11, entonces hay hartos desafíos en la casa 11, que es el colectivo. Voy a hacer ahora una revisión casa por casa. La casa 1 es el yo y mis dones, yo y mis talentos, yo y mis circunstancias. La casa 2 soy yo y mis recursos, yo y mi dinero, mis propiedades. La gente que nace con el sol en la casa 2 es gente que nació para hacer dinero, por ejemplo. La gente que nació con el sol en la casa 1 es gente que nació para creer en sus dones y virtudes. La casa 3 es el intelecto, es la mente lógica, son los hermanos también y la comunicación. La casa 4 es la familia de origen, la familia de la cual yo vengo, la familia que yo voy a formar y lo que yo considero mi hogar. Por eso los planetas de la casa 4 transforman radicalmente una carta. O sea, por ejemplo, Lorena que me estaba preguntando, Lorena Alarcón, tendría, por ejemplo, si en tu casa 4 hay planetas que transforman esa casa, como Saturno, como Neptuno, como Plutón, cualquier cosa que yo te haya dicho pasa de inmediato a eliminarse. La casa 4 es muy importante porque es mi refugio, es lo que me hace sentir segura, cobijada. La casa 5 es la casa del yo brillando, cómo yo me permito brillar, cómo yo me permito ser niña. También es la casa de los hijos, si la persona decide tener hijos, y si la persona tiene dificultades para ser mamá, también aparece en la casa 5. Y como había dicho previamente, la casa 3 está asociada también a los hermanos. La casa 5 es la casa de Leo. Entonces, cuando alguien tiene muchos planetas en la casa 5, suele ser una persona un poco tirana. En el fondo, suele ser una persona bastante a la que le cuesta un poco verse y puede ser un poco soberbia. Las casas de fuego son complejas cuando uno tiene muchos planetas en esas casas. La casa 6 son las rutinas, los hábitos, el orden, el cuerpo físico también. La casa 6 es todo lo que yo necesito para estar encarnada en este plano. Los cumplimientos, los plazos, las rutinas, etc. Claro, a ver, ahí la nodo norte casa 5 tiene que ver con permitirte brillar. Habría que ver en qué signo está. Yo tengo 4 planetas en casa 5. Vienes a brillar mucho, Cata. Por eso. Si no tienes planetas en alguna casa, la casa que no tiene planetas se lee donde cae la cúspide, que es el palito. Entonces, el palito de la casa, ese va a regir esa casa completa. Por ejemplo, esta casa 7 está vacía, se lee en función de Capricornio. Y para interpretar a Capricornio, habría que, en el fondo, en esa lógica, ver también cómo está aspectado Saturno. Exacto, Camila. Gracias por tu aporte, efectivamente. Pero la casa 5 habla de todo lo que te permite brillar en general. Lo que estoy haciendo yo acá es una nano clase de astrología, porque la astrología es muy profunda, muy extensa de estudiar, y yo creo que uno como astrólogo nunca termina de estudiar, la verdad. No, solo por el chat, Laura. Por ahí te leo. Continuamos entonces. La casa 7 es la casa vinculada a las parejas y los socios. La casa donde yo me equilibro con un otro, donde yo equilibro mi capacidad de interactuar con un otro de igual a igual. La casa 8 es una casa compleja de definir porque es la casa de Escorpio. Es una casa vinculada con la intimidad, con la transformación, también la casa donde, como yo soy auténticamente a puertas cerradas, y también por lo mismo es considerada un poco la casa del dolor. Entonces, por eso a la casa 8 mucha gente le tiene miedo, porque es una carta donde yo me transformo. Después sigo respondiendo preguntas, voy a terminar de hacer el paso por las casas. La casa 9 es la casa de la expansión. Es la casa donde yo me expando a nivel filosófico, de creencias, donde yo me voy a vivir al extranjero, quizá a la casa de los estudios superiores.
la casa vinculada con la expansión de todo lo que tú eres, vivir en el extranjero, expandir tus creencias, ser maestra espiritual, etc. La casa 10 es la casa del éxito y el reconocimiento, porque es la casa de Capricornio, la casa de lo que es el éxito para ti. ¿Qué consideras tú que es exitoso? La casa 11 es la casa de los amigos y los pares. La casa 11 es la casa de la socialización de los grupos. Esto que estamos haciendo acá es muy casa 11 porque habla de un colectivo, de cuál es mi lugar en ese colectivo y de cómo ese colectivo accede a algo. Es la casa de Acuario. Y la casa 12 es una casa muy difícil de definir porque es la casa de Piscis. Hay cursos que duran años enteros de la casa 12. En la casa 12 encontramos a muy grandes rasgos el subconsciente, lo kármico, lo que viene de vidas pasadas. Podemos encontrar la información del embarazo, cuando yo estuve en el vientre de mi mamá. Podemos encontrar también información sobre lo que está pendiente en mi clan familiar. Podemos encontrar también información sobre lo que está pendiente de vidas pasadas. Y es una casa donde lo que hay ahí quizá me va a costar verlo, dependiendo de qué planetas sean, porque no todos los planetas tienen la misma intensidad. Entonces, en ese escenario, los planetas en cada casa, tú vas a tener que interpretarlos en función de los aspectos que vayan formando también. Lo que preguntaban, que una casa está despoblada, se lee en función de la cúspide, en qué signo cae. Por ejemplo, la cúspide, aquí esta niña tiene la casa 7 en Capricornio. Se lee en función de Capricornio para los socios y parejas, lo que ella espera y lo que ella quiere vivir o va a vivir con sus parejas y socios. Y también habría que ver cómo está aspectado Saturno. En este caso acá tenemos a Saturno, y Saturno está en la casa 6 y está en conjunción a Urano y en conjunción a Neptuno. Entonces ahí es posible dar más información. Voy a las preguntas. Mi carta está en orden, ya que mi ascendente es Aries, entonces todas mis casas están en su signo respectivo. ¿Eso cómo influye? No tiene absolutamente ninguna influencia especial, Laura. No es ni mejor ni peor. Simplemente, pero habría que ver. No necesariamente porque tu ascendente es Aries, todas las casas están en orden, porque hay signos interceptados. ¿Qué significa un signo interceptado o casa interceptada? Un signo que se queda encerrado en una casa, o al revés, una casa que se queda encerrada en un signo. Esta carta no tiene ningún signo interceptado, pero por ejemplo, para que la casa 7 estuviera interceptada en Capricornio, esta casa 7 tendría que terminar acá. Y el tamaño de las casas depende de donde tú naciste y la proyección del orden es ella. Cuéntame si se entiende. Porque no por tener ascendente Aries la carta está en orden. Es posible que por el tamaño de las casas hayan signos y casas interceptados. Los signos y las casas interceptados, algunos astrólogos lo interpretan como cosas pendientes de vidas pasadas. Entonces habría que ver, pero en el fondo no es ni mejor ni peor, simplemente es. Chicas, yo entiendo que algunas quieren que yo como que les dé como consejo en función de su sol, su luna y su ascendente, pero es difícil hacerlo así y es muy irresponsable. La única manera en la cual uno puede hacer un análisis acabado es viendo la carta completa. Porque cuando tú me dices tu sol, tu luna y tu ascendente, yo estoy viendo solamente 3 elementos de tu carta, que es ese, ese y ese. Y estoy obviando, por ejemplo, los trígonos, los sextiles, las cuadraturas, las oposiciones, y eso transforma por completo una carta. ¿Qué casas transforman por completo una carta? Planetas en la casa 1, planetas en la casa 4 y planetas en la casa 10, dependiendo de qué planetas sean. Por ejemplo, Urano, Neptuno, Plutón y Saturno en casa 1, en casa 4 o en casa 10 transforman la carta por completo. Transforman incluso el signo solar. Totalmente. Por ejemplo, una persona con sol en Piscis, si tiene Saturno en casa 10, va a ser una persona tremendamente responsable y tremendamente ordenada. Voy a dar ejemplos, Pía, del efecto a grandes rasgos de cada planeta. Neptuno, por ejemplo, perdón, estaba hablando de Saturno. Saturno, en la casa 1, 4 o 10, hace que la persona sea muy, muy responsable y cuadrada para sus cosas, muy enfocada en los logros. Neptuno en casa 1, en casa 4 o en casa 10 hace que la persona sea muy volátil, muy dispersa, muy mágica, muy espiritual. Hay que tener cuidado con Neptuno porque es un planeta que nos puede hacer muy ingenuas en casa 1, en casa 4 o en casa 10, o que nos puede hacer también quizá muy víctima de robos o de estafas, porque Neptuno no te permite ver la realidad como es. La gente con Neptuno en casa 1, en 4 o en 10 es bastante ingenua y cree en cualquier cosa. Entonces es importante comprender en el fondo y ponerte como los lentes de la realidad cuando operes en cada casa. Habría que ver qué aspectos tiene ese Neptuno, en qué signo está ese Neptuno, etcétera, etcétera.
El efecto de Plutón en casa 1, 4 o 10 es bastante complejo, Plutón, porque Plutón es un planeta vinculado con la transformación, la muerte y el renacimiento. Entonces, independiente de dónde esté tu signo solar, si tú tienes Plutón en casa 1, 4 o 10, definitivamente te vas a volver muy intensa, eventualmente manipuladora, eventualmente celosa, eventualmente controladora. Y con eso hay que tener ojo. Plutón es el planeta al que más hay que tenerle ojo en la carta natal. Un Plutón mal aspectado puede transformar mucho una personalidad. Grandes psicópatas de la historia tienen unos Plutones aspectadísimos. Y por eso Plutón finalmente es como yo miro mi intensidad y cómo me permito transformar. Hay dos aspectos más de la carta natal que son evolutivos, que son el medio cielo y el nodo norte. El medio cielo que está acá es tu mayor talento, tu mayor don. El medio cielo es algo que tú lo haces y toda la gente lo ve. Es lo más alto a lo que estás llamada como talento. Y es importante encarnar tu medio cielo porque si huyes de tu medio cielo es posible que nunca te sientas exitosa. El medio cielo suele coincidir siempre, coincide de hecho, con la cúspide de la casa 10. Si yo rehuyo de mi medio cielo, entonces rehuyo de mi éxito. Eso es importante. Y el nodo norte habla del propósito de mi alma. El nodo norte es qué tiene que hacer mi alma para evolucionar, tanto en su signo como en su casa. Va a depender de si tiene planetas alrededor y de cómo está aspectado el regente de ese signo. Por ejemplo, en esta carta natal tenemos un medio cielo en casa 8. Perdón, un nodo norte en casa 8, en Piscis. Por lo tanto, para yo comprender bien para dónde va este Piscis, que es inspiración, que es sanación, que es la compasión, tengo que ir a mirar el regente de Piscis, que es Neptuno. Por lo tanto, este Neptuno, como está en casa 6, que es la casa de la rutina, lo más probable es que esta persona, para encarnar el propósito de su alma, tenga que encarnar algo Piscis relativamente rutinario. Podría ser bailarina. ¿Por qué bailarina? Porque el baile tiene que ver con la fluidez pisciana del arte. El arte tiene mucho que ver con cómo yo fluyo. Piscis tiene que ver con la sanación y también con el arte y la inspiración artística. Pero para interpretar bien ese nodo norte hay que ir a mirar el regente de ese signo. En este caso, Neptuno está en la casa 6. Esta chica se va a sentir mucho más cómoda, por ejemplo, siendo bailarina que sanadora. Si bien la sanación y el baile, por ejemplo, la danza, tienen mucho que ver con Piscis. Entonces, ahí lo que hay que comprender un poco es que si yo encarno mi propósito, que es el nodo norte o el true node, como aparece en inglés, y si encarno mi medio cielo, estoy encaminándome hacia ser exitosa. Y generalmente, cuando te lees tu carta natal con poca conciencia, yo siempre recomiendo leerte tu carta con mucha conciencia, hazte muchas preguntas tú primero antes de leer tu carta natal. Porque a mí me ha pasado, yo leí más de 500 cartas natales en el último año, que la gente viene a leerse la carta y no le gusta lo que tú le dices. Me dice que no me gustó mi medio cielo, no me gustó mi nodo norte. ¿Por qué pasa eso? Porque la persona está viviendo muy desde la mente, muy desde la afuera, muy desde la comparación, muy desde yo quiero ser como, y no está buscando su propia autenticidad. Tu medio cielo y tu nodo norte son tu autenticidad. Por lo tanto, antes de leer tu carta natal, conócete mucho, pregúntate qué es lo que tú quieres hacer con tu vida, qué te hace sentir exitosa, con qué tú vibras. Porque si vienes en baja conciencia, quizá la información de la carta natal no te va a resonar tanto. En general, yo recomiendo leerse la carta natal cercano al retorno de Saturno, cercano a los 27, 28 años. Nati, toda nuestra generación tiene Plutón en Escorpio, tranquila. Somos una generación con Plutón en Escorpio. Para ver si da miedo o no, Nati, habría que ver qué tan aspectado está ese Plutón y en qué casa. Pero básicamente somos de la generación de Plutón en Escorpio, nacidas entre el 83, 84 y el 98 aproximadamente. Hay que ver bien cuándo Plutón entró en Escorpio, cuándo salió en la efemérides. Pero somos la generación que quiere una transformación absoluta. Por ejemplo, el feminismo más radical, toda la oleada feminista proviene de la generación de Plutón en Escorpio. Totalmente. Y en este momento Plutón está en Capricornio, lo que se está transformando es la estructura. Se está transformando el sistema, la Matrix, podríamos decir. Y Plutón lleva en Capricornio harto rato, y bueno, ya con esto del COVID ya nos quedó clarísimo, porque son los últimos años que Plutón va a estar en Capricornio, que la estructura se va a transformar por completo. Por lo tanto, consejos para leer tu carta natal. Si no tienes tu hora de nacimiento, puedes pedir una partida de nacimiento en el registro civil, es un documento que se pide presencialmente y vale menos de 5.000 pesos, pero debido a la pandemia está demorando más de un mes.
Puedes sacar tu carta natal, tu dibujo, desde astro.com y vas a obtener un dibujo idéntico a este. Es la plataforma que ocupamos la gran mayoría de los astrólogos. Si no sabes tu hora de nacimiento y no hay forma de pedir tu partida de nacimiento porque fuiste adoptada o algo así, se puede leer la carta pero sin las casas. Se leen solamente los planetas, los aspectos entre ellos, no sabemos el ascendente, que aproximadamente es como el 50% de la información. Eso, cuéntenme si se entiende. A ver, ay sí, la Nati es un amor, así que no da miedo tu Plutón, Nati. Si el medio cielo y el nodo norte están en la misma casa y signo, eso significa que hay una gran bendición en tu carta natal. Tu mayor talento es también tu mayor evolución en este plano. Eso es algo muy bonito. Es como cuando el medio cielo y el nodo norte, por ejemplo, están al lado de Venus. Habla de que está muy bendecido, o al lado de Júpiter. Venus y Júpiter son planetas de gran bendición en la carta natal. El medio cielo es tu mayor talento, Catalina. Es lo que te va a hacer sentir exitosa. Que el sistema económico cambie en el 2024 sería algo favorable o malo. No es ni favorable ni malo. Va a ser favorable para quienes lo sepan navegar y va a ser malo para quienes no lo sepan navegar. Hay que saber, esta información es muy extensa. Esto es una nano clase de astrología. Piensen ustedes que un diplomado de astrología, el más corto, 6-7 meses. Quirón da para otra clase, Camila. Quirón es un dolor. Es un dolor, pero es un dolor imaginario. Y para explicar por qué es imaginario, tendría que explicar el mito de Quirón, que me tomaría otra media hora. Pero básicamente es un dolor. Por lo tanto, Alicia Beltrán, tú que estabas preguntándole al sistema económico, recomendación, adaptarnos a todo lo acuariano. ¿Qué significa eso? Ocupar las tecnologías acuarianas, internet, trabajar a distancia, emprender es muy acuariano. Son buenas maneras de prepararnos para eso. Otra buena manera de prepararnos es quizá no depender tanto de un trabajo remunerado, porque los trabajos remunerados encarnan Capricornio, la construcción de una carrera, algo permanente. Vamos a entrar en un sistema económico donde todo lo que se vende se va a vender de una manera diferente y se va a comprar de una manera diferente, y por lo tanto nuestro talento va a tener su precio en la medida de que tú te expreses de una manera diferente. Por lo tanto, si no has hecho absolutamente ningún cambio en tu vida vinculado con la pandemia, hazlo ahora, porque de acá al 2024 el sistema va a cambiar radicalmente. Y como dice Pablo Flores, mi profesor, el universo o te cambia, o tú cambias, o el universo te cambia. Y créeme que cuando el universo te cambia no lo hace de una manera suave. Reitero que esto es una nano clase de astrología, porque la astrología es muy extensa de estudiar. De la casa 12 hay libros completos de 400, 500 páginas, por ejemplo. Y por eso reitero que interpretar una carta natal, la única manera sería hacerlo con un astrólogo o astróloga. Porque cuando tú te metes, no sé, estas páginas que te tiran un informe, ese informe está maqueteado. Entonces, lo más importante es que ese astrólogo también vibre como tú. Busca un astrólogo o astróloga que te guste, que te tinque, que te llame la atención, pero no te la leas tampoco por trámite. ¿Ya? No te la leas por trámite, sino con harta conciencia y con alguien que resuene contigo. Eso es lo más importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo leer la carta natal siempre es seleccionar información. Yo en mis lecturas nunca me demoro menos de 1 hora y media. Es imposible demorarme menos de 1 hora y media, porque si yo, acá hay tanta información que yo podría hablar durante 12 horas solo de una persona. Si es que no más. Porque es el mapa del alma la carta natal. Va a mostrar tus talentos, tus virtudes, tus dones, tus sombras, qué se te da bien, qué no se te da tan bien, qué te cuesta, dónde hay que trabajar. Las líneas rojas, como decía al inicio, son aspectos tensos que hay que trabajar, y las líneas azules son talento. Y bueno, podría haber dado una clase más larga, pero mi agenda es bastante ocupada, la Cata lo sabe, así que agradezco la paciencia con estar esta hora conmigo. De hecho, vengo de dar clase. Pero en general mis tiempos son bien escasos, así que básicamente eso. Libros de astrología que yo recomiendo mucho el de Pablo Flores, Sanando las relaciones de pareja, ¿ya? Es un libro simple, que se entiende bastante sencillo al leerlo, no necesita conocimientos previos. Hay libros más avanzados como los de Sasportas, cualquiera de Howard Sasportas, pero va a requerir un poco de conocimiento previo o alguien que te vaya aclarando dudas, porque básicamente esos libros ya están pensados como el de Pablo Flores Eli se llama Cómo sanar las relaciones de pareja, porque analiza los elementos de la carta, las relaciones de pareja. Yo soy astróloga y te recomiendo mucho el Seba Terroba. Cata, ¿no? ¿Tienes el Insta del Seba Terroba? Que no me acuerdo cómo es exactamente, para que lo deje en el chat.
Pero lo más importante es que te leas la carta natal con alguien que a ti te haga sentido y que a ti te resuene. Y que tú la entiendas, porque yo le he leído la carta natal a mucha gente que viene como, como damnificada de otras lecturas, entonces es un poco terrible. Yo cobro 50.000 por la lectura de la carta natal y dura 90 minutos, ¿ya? Es por Zoom, envío la grabación. Idealmente también se puede hacer perfectamente con más de un astrólogo y se puede leer perfectamente más de una vez en la vida, porque hay mucha información, muchísima. Entonces siempre todo astrólogo o astróloga va a hacer una selección de tu información. Todos mis servicios los pueden encontrar en www.quierete.cl. Ahí está todo lo que yo ofrezco. La carta natal, si la lees 2 veces, sería más por curiosidad, Cami. Lo que uno se lee cada año para el cumpleaños es la revolución solar, que es una carta idéntica a esta, pero que marca la tendencia para tu año de cumpleaños a cumpleaños. Pero para leer tu revolución solar tienes que conocer primero a cabalidad tu carta natal, porque el astrólogo ahí te va a decir, este año tienes sol en casa 2, y tú vas a decir, ya, ¿y dónde estaba mi sol natal? Y siempre la carta natal se lee en función de tu, la revolución solar se lee en función de tu carta, de tu natal, porque tu natal no va a cambiar nunca. Lo que va cambiando acá son los tránsitos, también la carta progresada, que es un servicio que yo no ofrezco, que es cómo ha evolucionado tu carta a lo largo del tiempo, que también es un servicio que puedes tomar después de tomar la carta natal. Yo no leo progresadas, no sé si él se va a leer. Muy pocos astrólogos leen progresadas. Esta otra carta también, que es la carta, la sinastría, que es para ver la compatibilidad de parejas. También están las cartas compuestas para ver la compatibilidad también. Y finalmente, bueno, hay muchas cartas. La carta dracónica, por ejemplo, que es una carta que parte desde el propósito de tu alma en adelante. Pero la astrología es infinita, infinita. Y me quedo corta con la palabra infinita, la verdad. Es muy larga de comprender, es un camino hermoso, pero a nosotros los astrólogos nos enseña a ser humildes. Porque es mucha información, muchísimo. Así que hay que ir de a poquito. Eso, estamos con la hora, Cata. No sé si hay otra duda antes de terminar. Yo tengo un poquito cara de sueño porque vengo de dar clase y estuve muy full hoy día con lecturas y con clase. Linda, Cata, gracias a ti. Ahí podemos quizá organizar después otra clase, Cata, sobre la era de Acuario. Si te tinca. Podríamos hacer una... Ay, ya, al tiro. Ay, perdón, me acabo de acordar, Cata. Ya, Cata. Oye, yo me puse pijama, así que voy a ser súper rota, no me voy a poner la cámara, pero muchas gracias, Tami, por la clase. Fue maravillosa, me encantó. Y obvio, cuando quieras, bienvenida a dar el taller que quieras, el de la era de Acuario, o de repente un taller específico para la luna, lo que tú quieras. Fue muy bonito. Súper, estamos conversando ahí en la medida que la agenda lo permita, pero sí, encantada. Por ejemplo, sería muy útil hacer un taller sobre la era de Acuario porque es a lo que nos estamos viendo enfrentados como humanidad y donde todos tenemos que encontrar nuestro espacio y eso es como esencial saberlo ahora. Gracias a ti, Cata, por la invitación. Gracias, Vivi. Súper, entonces, chicas, gracias a todas también. Por la hora en la que están acá conectadas, 10 de la noche casi, nos estamos viendo ahí, si nos organizamos con otra clase con la Cata. Como les decía, todo mi trabajo lo pueden seguir en @quierete.cl y en www.quierete.cl. Que estén muy, muy bien. Les mando un abrazo a todas, que tengan una linda semana, porque ya recién es lunes, parece que fuera otro día. Que estén muy bien. Chao, chao. Ya, con este sí. Gracias, Cata. Besito. Gracias a ti, gracias a todas por participar. Sí. Bueno, chicas, las clases van a quedar grabadas en el grupo y si quieren unirse o invitar a alguien a unirse, pueden invitarlas al grupo de Telegram, que tiene más cupos que el de WhatsApp, que no sabía que se cerraba en 250. Eso. Nos vemos el próximo lunes. Besitos a todas. Gracias, Tami. Gracias a ti, Cata. Chao a todas. Chao, chao.